Bien, ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Saludando a cada uno de ustedes, estimados colegas. Muy buenas tardes, ¿cómo están cada uno de ustedes? A ver cuántos ya estamos en la sala. Vamos saludando por el chat. Jenny, buenas tardes, qué gusto. Un saludo cordial a todos los colegas que esta tarde nos acompañan, la profesora Berta, Carlos Semanche, Carlos González, Claudia, Edwin, Elisban, Graciela, Lícida, Rosalía, Jenny, Sonia, Diari. Qué gusto, Jesús. Qué gusto, estimados colegas. Muy buenas tardes. Les saluda su colega Juliana Espinosa. Una vez más, encontrándonos a través de la pantalla de este medio virtual fabuloso que nos permite conectarnos desde diferentes lugares del mundo, ¿no? En este caso del país. Así es que sin más, vamos a iniciar una jornada más de compartir conocimientos, experiencias, siempre pensando en que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder afrontar esta evaluación de nombramiento, que estamos seguros que lo van a afrontar muy bien. Entonces, sin más, vamos a iniciar agradeciendo la presencia de todos ustedes y también la invitación del profesor Giancarlo. Comenzamos entonces, estimados colegas, muy atentos, tengan lápiz y cuaderno a la mano para el día de hoy resolver algunos ejercicios de genética que nos quedamos la clase pasada a medias, nos ganó el tiempo. El día de hoy vamos a quedarnos unos minutitos más allá de la hora, porque en realidad el tema es bastante amplio, ¿no? Y en una hora, bueno, el tiempo vuela y a veces no se llega a concluir lo que se programa. Pero vamos a comenzar entonces rápidamente recordando que estamos trabajando la competencia explica y esto tiene que ver con el manejo de conocimientos, los conocimientos científicos que finalmente van a permitir al estudiante, utilizando estos conocimientos, comprender los fenómenos o hechos de la naturaleza, ¿no? Ya sabemos que abarcan estas dos capacidades de comprender y evaluar relacionado a estos conocimientos. Entonces, la clase pasada abordamos los conceptos básicos de genética, entendiendo que toda competencia explica debe partir de una situación, y partíamos la clase pasada, ¿no?, de situaciones de preguntarnos sobre el parentesco que tenemos con nuestros padres, por qué ocurren algunas enfermedades hereditarias o cuál es la probabilidad de que los descendientes nazcan con una característica determinada en relación a los padres, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora básicamente es el conocimiento en sí, conocerlo, profundizarlo. Seguramente ustedes también ya saben sobre el tema, y es solo un compartir, ¿no? O tal vez para algunos es un recordar, y para otros de repente es un aprender, ¿no? Porque no todos pues lo sabemos, nunca nadie va a llegar a saberlo todo. Entonces es bueno estos espacios. Entonces, recordando rápidamente, la genética decíamos que era la rama de la biología que va a estudiar todo lo relacionado a la herencia, y un concepto básico que debemos entender es sobre los cromosomas, ¿no? Que es esa estructura en el cual se encuentra el ADN enrollado, ordenado, guardado, asegurado, y que una porción de ese ADN es lo que se denomina gen, ¿no? Es un repaso así rapidísimo que estamos haciendo porque necesitamos estos conceptos para los ejercicios. Entonces, el gen es un segmento del ADN en el que se guarda información, se guarda códigos para los diferentes caracteres que vamos a tener en nuestro cuerpo. Entonces, hay un conjunto de códigos para, por ejemplo, un carácter del color de la piel o de la forma del cabello, la forma de la nariz, qué sé yo. Todas esas características están guardadas en un segmento del ADN, en un segmento del cromosoma. A eso es lo que llamamos gen, ¿ya? Entonces, pasamos ahora aquí a ver a repasar, ¿no?, estos conceptos. Creo que me he confundido de PPT. Un ratito, déjeme verificar, creo que estoy con el PPT de la clase pasada. No, ya, está bien. No, me creía que me había confundido. Ya, entonces, aquí el repasar. Es importante estos conceptos que aparecen aquí, que lo tengamos mucha claridad, y de no tenerlo, por favor, recuerden hacer las preguntas, ya sea por el chat o ya sea por el micrófono, entender qué cosa es una ley, ¿no? Decíamos en la lámina anterior que un gen es una porción del ADN que está guardando códigos para un determinado carácter, pero ese carácter
puede tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, si tenemos un carácter heredable del color de los pétalos en una hoja, a ese carácter heredable está guardado su código en una determinada porción del ADN, a lo cual se le llama gen. Entonces, ese carácter del color de los pétalos puede tener diferentes formas de manifestarse. Puede ser pétalos rojos, pétalos blancos. En este caso, si tenemos pétalos rojos y pétalos blancos, acá estamos viendo aquí los cromosomas. Recuerden que los cromosomas siempre van en pares, por eso se les llama homólogos. Y en una determinada zona de ese cromosoma está el gen, que guarda código para una determinada característica. Ahora, los genes o sus alelos se representan mediante letras. Recordemos, si son letras mayúsculas, se refiere a un gen o a un alelo dominante, ¿no? Las letras mayúsculas van a hacer referencia a ese carácter dominante. Las letras minúsculas hacen referencia al carácter recesivo, es decir, que no se va a manifestar, salvo que esté con otro recesivo. Ahora, si juntamos estas dos letras de cada cromosoma, cada alelo, vamos a tener un par de letras, lo cual representa a un individuo homocigote, y se le dice dominante porque hace referencia al alelo que se va a manifestar, o el alelo dominante. Si juntamos aquí las dos letras de un cromosoma con un gen para el carácter dominante y otro gen para el carácter recesivo, juntamos las dos letras y tenemos A mayúscula, A minúscula, como son letras diferentes, se dice que es un individuo heterocigoto. Y si tenemos dos letras minúsculas, hacen referencia a dos alelos recesivos, por ende se llaman homocigotes recesivos. Ahora, otro concepto también que hay que ver es lo de fenotipo y genotipo. Recuerden, lo del fenotipo básicamente es la manifestación del genotipo. Es lo que se ve, es lo que se evidencia de manera física, ¿no? Son los rasgos visibles de la persona, pero que dependen del genotipo, que es ese conjunto de genes que tenemos en nuestros cromosomas, ¿no? Es que forma parte de nuestra herencia, de nuestra genética. No se puede ver los genotipos, pero sí determina el fenotipo. Ahora, el fenotipo, además del genotipo, depende también del medio ambiente, ¿no? No es totalmente resultado del genotipo. Bueno, hablamos de homocigote, heterocigote, ya lo habíamos visto. También vimos el cuadro de Punnett, que es una herramienta muy, muy importante y básica para poder resolver ejercicios, ¿no? Los científicos lo utilizan para hallar probabilidades de descendencias, características que estos van a tener. Y recordemos, ¿no?, que esta herramienta lo crea Reginald Punnett, y que ahora es muy útil. En genética es bastante utilizada. Entonces, ¿en qué consiste el cuadro de Punnett? Ya sabemos que es un cuadro de doble entrada, en el cual se colocan los alelos masculinos y femeninos, se hace un cruce entre cada cuadrante superior con el lateral, y lo que se tiene en el centro viene a ser los genotipos de los descendientes, ¿no? Y en función a eso, vamos viendo qué características, qué fenotipo y genotipo van a tener. Entonces, a modo de ensayo, para ya pasar a la clase del día de hoy, es un ratito. Ya está. Ya. A ver, me van ustedes escribiendo por el chat a modo de ensayo. Ya, les voy a ir haciendo preguntas para ir aclarando conceptos. Lo que está en el círculo rojo, ¿qué fenotipo es? ¿Cómo llamamos a ese fenotipo? A ver, me escriben por el chat o lo hablen en el micrófono. Este descendiente, ¿qué genotipo tiene? ¿Cómo se le llama? ¿Es homocigote? ¿Es heterocigote? ¿Qué es? Heterocigote. ¿Es heterocigote? Homocigote. Es homocigote. Dominante, recesivo. Dominante. Perfecto. Dominante. Homocigote dominante. Nos damos cuenta de línea pura, Miss, de línea pura. Línea pura o raza pura, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, y es importante que esto quede bien clarito. Dos letras mayúsculas, cualesquiera que sea del abecedario, si son dos letras mayúsculas, hacen referencia a un individuo homocigote. Iguales significa, el prefijo homo significa iguales. Entonces, si hay dos letras mayúsculas iguales, es homocigote dominante. Si hubiera dos letras iguales, minúsculas, ¿qué estaríamos haciendo referencia? Homocigote recesivo. Homocigote recesivo. Perfecto. Listo. Y ahora,
lo que estoy aquí remarcando en círculo verde, ¿cómo se denomina? ¿Qué son? Individuos. Cuando las letras son diferentes, se les dice individuos heterocigote. Ya, listo. Recuerden, este es un homocigote dominante, este es un homocigote recesivo, y estos dos son los heterocigotes. Y el total de ellos, los 4, representa el 100%. Los 4 representa el 100%. Por lo tanto, díganme, ¿qué porcentaje de estos descendientes son homocigotes dominantes? 75%. Homocigotes dominantes. 25. 25%. 25%. Homocigotes dominantes hace referencia a esto. Homo iguales, letra mayúscula, dominantes. ¿Qué porcentaje son homocigotes recesivos? 50. 25. Homocigotes 25, igual que los 25%. 25%, es 1 de 4, ¿de acuerdo? Y los heterocigotes, ¿qué porcentaje representan? 50. 50%, perfecto. Esto debe quedar claro. Hasta aquí hay alguna pregunta, clarísimo debe quedar. Ya, los descendientes, los genotipos y fenotipos se manifiestan en ese tipo de respuestas, en el porcentaje, en las probabilidades, si es homocigote, si es heterocigote, y si es homocigote, este es dominante o es recesivo. Toda esa información nos lo da el cuadro de Punnett. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Listo. Si no hay, pasamos. Su fenotipo, Miss. En este caso no he puesto ninguna característica, por eso no les pido fenotipo. Pero en los que vienen adelante sí, o sea, tengo que darles algún carácter, ¿no? Algún color, alguna forma para hallar el fenotipo. Como esto es un ensayo, solo estamos viendo del fenotipo. Ahorita vamos a ver el fenotipo, pero gracias por la pregunta, mi estimada. Pasamos entonces a las leyes de Mendel. Ya está. ¿Qué sabemos de Mendel? Así de manera rapidita, por cultura, ¿no? Sabemos que él fue gran parte de su vida monje, pero también fue un gran investigador, ¿no? Austriaco, que más o menos viven entre 1822 y 1884. Después de haber estudiado en la universidad y al no tener dinero porque mueren sus familiares, un profesor suyo le recomienda irse a un monasterio porque le vio ciertas potencialidades durante su etapa de estudiante, y en ese monasterio él se encarga de la jardinería, ¿no? De cuidar los jardines, y ahí tenía la oportunidad de cultivar plantas. Entonces, a la vez que se encargaba de la jardinería, también iba haciendo estudios en la universidad. Y es ahí donde él encuentra un espacio muy apropiado para hacer sus investigaciones. En ese jardín del monasterio llevó a cabo miles de cruzamientos entre plantas de la alberja, ¿no? O lo que se llaman los guisantes, que finalmente le llega a extraer estas 3 leyes importantes que hoy sirven de base para la genética. Aunque mucho de lo que hoy se sabe de la genética en esa época no se sabía. Por ejemplo, Gregor Mendel todavía no sabía la existencia del ADN, del genoma, ni siquiera del término gen. El término gen se da más adelante ya. Él solamente hablaba de caracteres, o sea, lo que se sabía de genética era muy poco en su época. El trabajo que hace Gregor Mendel le lleva cerca de 2 años esta experimentación. A base de mucha perseverancia, de mucha disciplina, él hace estudios minuciosos y lleva cálculo de sus resultados utilizando la matemática, la estadística para llegar a grandes resultados que hoy sirven, como les digo, de base a la genética. ¿Ya? Entonces, cuando él en 1856, él inicia su trabajo en 1856 y lo publica casi 10 años después, pero nadie le hace caso, pues no pasó inadvertido su trabajo. Muchos investigadores posteriormente dan la razón de que no les hacen caso a su resultado, no le dan importancia porque los otros científicos estaban retrasados, es decir, Mendel se había adelantado a su época en sus investigaciones y en sus resultados, y era difícil de comprender para los demás, y por eso que su trabajo pasa inadvertido, ¿no? Él muere sin mayor reconocimiento de su trabajo, y más años después, recién,
este resultado, este trabajo que él hace fue descubierto, ¿no? Más o menos en 1900. Entonces, es una historia muy fascinante, así breve, nada más les comento por cultura, pero sería bueno que ustedes lo lean, lo profundicen, que lo trabajen también con los estudiantes, porque recuerden que la vida de los científicos también puede inspirar a nuestros estudiantes para seguir este camino, ¿no? Y pueden servir también para dialogar en el salón y ver las ventajas y desventajas, y sobre todo el trabajo que realiza un científico y cómo esta implica en la vida del ser humano. ¿Qué más decirles? Gregor Mendel, como les decía, trabajó con las alberjas y se centró en 7 características de esta planta, ustedes también lo deben conocer, sobre la forma de la semilla, sobre los cotiledones, si tenían una o dos, el color de la forma de los cotiledones, el color de sus hojas, la forma de la vaina, el tallo de las plantas, y a raíz de sus resultados se determina cuáles de estas características eran dominantes y recesivas, ¿no? Le llama dominante aquella característica que se presentaba con mayor frecuencia en los descendientes, y aquellas que se ocultaban en una descendencia y aparecían en otras, se la llama recesiva. Entonces este es un cuadrito que ya todos los conocemos, y está establecido cuáles son los caracteres que estudió de la alberja, y cuáles eran dominantes y cuáles eran recesivos, ¿ya? Entonces, las leyes de Mendel sabemos bien que son 3. La primera ley, llamada ley de la uniformidad, se establece, él lo plantea, cuando una vez que él había logrado tener plantas de alberja pura, de raza pura, a base de ir cultivando una y otra vez, en varias generaciones logra obtener plantas, en este caso de las semillas, con color amarillo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo acá del carácter de la semilla con el carácter de su color, ¿no? Entonces, él cultiva varias generaciones una planta, y en todas esas generaciones va obteniendo semillas de un mismo color, que es el amarillo, y es ahí en donde concluye que esa es una raza pura. Y lo mismo sucede con la alberja, ¿no? Él cultiva una y otra generaciones, y en todas ellas obtener semillas verdes, y determina que son razas puras. Por eso su trabajo le demoró 10 años. Y a raíz de eso, él, una vez que ya obtiene puras razas, o razas puras de las semillas amarillas y verdes, llega un momento en que él se pregunta, ¿y qué pasaría si yo cruzo estas 2 razas? Dice, ¿no? Estas 2 semillas, una amarilla y otra verde puras. ¿Qué pasaría? Entonces acá estamos viendo, un ratito voy a abrir ya está. Entonces, Mendel dice, ¿no? ¿Qué pasaría si cruzo una... voy a cambiar de color, ya está. ¿Qué pasaría si se cruza una semilla amarilla con una semilla verde, ambas de raza pura? ¿Cuál sería la descendencia, no? Él se pregunta. ¿Qué tipo de semillas tendrían la siguiente generación de este cruce? Y ya yendo y utilizando la tabla de Punnett o el cuadro de Punnett, y representando el genotipo y el fenotipo de estas semillas, vamos a ver que su genotipo estaría representado por 2 letras mayúsculas, ¿cierto? Recordemos, cuando es raza pura y es dominante, deben ser 2 letras iguales y mayúsculas. Por lo tanto, el genotipo de esta semilla serían 2A mayúsculas, y el fenotipo sería amarillo. En el caso de esta otra semilla verde, como es recesiva, se le escribe con 2 letras minúsculas, y su fenotipo es verde. Entonces, al cruzar estas 2 semillas, es lo que él quiere saber, qué es lo que resultaría. ¿Cómo se hace entonces este cruzamiento? Estos dos alelos, estos son alelos que representan un carácter que viene de mamá y otro de papá, entonces estos se separan, ¿no? Una letra se pone en uno de los cuadrantes de la tabla de Punnett, y la otra letra se pone en uno de los cuadros de la parte superior de la tabla de Punnett. Y es así que esta letra A pasa a ocupar este espacio y esta otra letra pasa a ocupar. Se separan los alelos, ¿no? Y lo mismo sucede con el carácter recesivo. Esta letra A viene a este cuadro, a este espacio, y esta otra letra A viene a este cuadro. Entonces lo que se hace ahí es cruzar, ¿no? Finalmente,
¿qué vamos a hacer? Una vez que ya tengo estos caracteres ubicados en los lados superior y lateral del cuadro de Punnett, lo que hacemos es cruzar, ¿no? Cruzamos esta A de alelo para el color amarillo dominante con este alelo para el color verde recesivo. Cruzamos nada más A por A y nos resulta esto, ¿no? Igual acá, A por A. Y aquí, A por A, aquí, por A, y tendremos aquí el resultado de los descendientes. Eso es lo que se hace con la tabla Punnett para saber cuál es la descendencia. Como resultado, ¿qué es lo que obtiene Mendel? Estos genotipos. ¿Ve? Una A mayúscula, una A minúscula. Si ustedes ven, todos tienen las mismas características. Todos. Los 4 descendientes que se tiene en esta primera generación tienen la misma característica o el mismo genotipo. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces, ¿qué nos da a conocer esto? ¿Cómo son los descendientes que se obtienen al cruzar estas dos razas puras en una primera generación? ¿Cómo llamamos a estos individuos que tenemos aquí en la tabla de Punnett, en este espacio? ¿Qué son? ¿Homocigotes o heterocigotes? Son heterocigotes, ¿verdad? Son individuos heterocigotes. Entonces, ¿a qué conclusión llega Mendel? Que estos descendientes de la primera generación del cruce de 2 individuos homocigotes, todos estos descendientes, estos 4 descendientes, nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la ley? Dice, cuando se cruzan 2 individuos homocigotes, acá tenemos, ¿no? Este es homocigote y este es homocigote, de raza pura, para un carácter, en este caso estamos viendo el carácter del color de la semilla. Todos los descendientes de la primera generación, son iguales entre sí respecto a ese carácter, o sea, al color amarillo. Son iguales entre sí. Estamos viendo acá, los 4 tienen el mismo genotipo, A mayúscula, A minúscula. Eso es lo que te dice la primera ley. Por lo tanto, todos tienen característica igual y son uniformes, por eso se llama la ley de la uniformidad. Ese es el resultado que dice. Entonces, Mendel cruzó 2 progenitores de raza pura, de semillas amarillas con progenitores de raza pura de semillas verdes, y obtuvo en la primera generación descendientes híbridas o heterocigotas, todas con semilla amarilla. Ahora, ¿por qué decimos con semilla amarilla? ¿Por qué aseguramos que aquí son amarillas? ¿Qué característica de estos 4 resultados me dice que es amarilla? ¿O en qué me baso para decir que es amarilla? ¿Cuál de las letras me representa el carácter o color amarillo? A mayúscula. A mayúscula. La A mayúscula. Entonces, basta que yo encuentre una letra mayúscula que hace referencia a ese carácter, entonces su fenotipo va a ser ese. Van a ser amarillas. Su fenotipo son 100% amarillas. Y su genotipo va a ser 100% heterocigotes. Eso es finalmente lo que nos dice Mendel en su primera ley, ¿no? Un fenotipo de las semillas de color amarillo son 4, o 4 de 4. Semillas de color verde no tenemos ninguna, y la proporción es de 4 a 0. Del 100%, 4 son amarillos. Su genotipo, recuerden que los genotipos se representan con las letras. Tenemos homocigote dominante. ¿Hay algún homocigote dominante? No. ¿Hay heterocigotes? Sí, los 4 son heterocigotes. Y no hay ningún homocigote recesivo. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es a lo siguiente. Cada vez que tú utilices un cuadro de Punnett, siempre vas a identificar su fenotipo y su genotipo. Y dentro del fenotipo hay hasta estas 3 posibilidades. Y en este caso, en la primera ley de Mendel, solo se da esta posibilidad de que todos son heterocigotes, 100%. 4 de 4 son heterocigotes. Todos los descendientes de estas semillas puras, amarillas y verdes, así se tengan 1000 descendientes, todas van a ser amarillas híbridas o heterocigotes. Por eso es lo que nos dice esta definición que nos da en su primera ley. ¿Ya? Vamos entonces ahora a pasar... Maestra Juliana, por favor, ¿podría aclarar qué significa híbridas? Es lo mismo que heterocigote.
Gracias. Híbrido es como una mezcla, ¿no? Una mezcla de características. En este caso, se está mezclando la característica del dominante con el recesivo, o el alelo dominante con el recesivo. Dos letras diferentes son híbridos o heterocigotes. Ya, maestra, gracias. Maestra, ¿Por qué? disculpe. Sí, Pues, mire, entonces a lo que dijo mi colega, se podría decir también híbrido, el 4% de cada 4 el 100%, así también se podría decir, así se podría decir también. claro, 100% híbridos o 100% heterocigotes. O Ya, 4 gracias. de 4. Hay varias formas de interpretarlo. En los ejercicios se encuentra si 4 de 4 o en porcentajes, o en proporción de 4-0, ¿no? Cualquiera de esos términos van a plantearnos en los ejercicios. Pero Gracias. es bueno que se hagan las preguntas. Muy bien. Finalmente concluimos en esta primera ley diciendo lo siguiente, que si se cruzan dos razas puras homocigotes, sus descendientes todas van a ser 100% heterocigotes y con el mismo rasgo. Y si fuera en este caso amarillo, todos van a ser amarillos. Si fuera rojo, todos van a ser rojos. Depende del carácter que se estuviera estudiando. ¿Ya? Vamos a algunos ejercicios entonces con esta primera ley, para ir un poco profundizando. Vamos, el primer ejercicio dice, ¿cuál es el genotipo y fenotipo de un cruce entre un ratón homocigote dominante para el color negro y un ratón homocigote recesivo para el color blanco? ¿Cuál es el genotipo y fenotipo del cruce entre un ratón homocigote dominante para el color negro y un ratón homocigote recesivo para el color blanco? Las palabras parecen un juego de palabras un tanto complicadas, pero vamos a ir analizando. Es importante que cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, identifiquen las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves aquí? A ver, primero, nos habla de un homocigote dominante, ¿no? Me están preguntando cuál es el genotipo y fenotipo del cruce entre ratones. Un ratón es homocigote dominante para el color negro, o sea, ese ratón tiene el color negro y a este se le da el carácter de dominante. Y un ratón homocigote recesivo, color blanco. Entonces, partimos de lo siguiente. Si hablamos de un homocigote dominante, un ratón negro, homocigote dominante, díganme, ¿cuál sería su genotipo? Es decir, ¿cuáles son las letras que lo van a representar? A mayúscula. A mayúscula. ¿Cuántas hay? Mayúscula, A mayúscula. ¿Cuántas? Dos. Por el chat. 2. Pero Exacto. 2. Listo. Entonces, este es su genotipo, las letras. ¿Ya? Me dice homocigote dominante. Homo, letras iguales, dominante, letras mayúsculas. Y color negro. Vamos ahora para el ratón, color blanco, que me dice que es homocigote recesivo. ¿Cuál es su genotipo? A A minúscula 2. minúscula. No, Dos A Dos minúscula. A minúsculas. Listo. Mire, estamos determinando los genotipos a partir de las características que nos dan en el ejercicio. ¿Qué pasa si se cruzan estos dos ratones con esta característica del color de su pelo, ¿no? Entonces vamos a coger estos dos genotipos que ya hemos establecido, las dos A mayúsculas por las dos A minúsculas, ambos son homocigotes, y nos dice que son cruce de ratones, se entiende, de raza pura, ¿no? Vamos entonces, aparece el cuadro de Punnett, nuestro salvador. Colocamos, separamos los alelos y los vamos colocando en cada cuadrado. Entonces, esta A pasa a colocarse, ¿no? En los cuadrados. Esta a este cuadrado, esta A hasta otro cuadrado, y lo mismo con las A mayúsculas, cada uno a su cuadrado. Y ya están ubicados. Simplemente separamos los alelos. Y aquí vamos a tener los descendientes. Díganme, en este cuadrante, ¿cuál sería la descendencia? Escríbanme por el chat o háblenme. A mayúscula, A minúscula. Perfecto. Solamente mezclamos, digamos, combinamos, lo dicen ellos, ¿no? A por A mayúscula por A minúscula. ¿Qué tenemos en este cuadrado? Lo mismo, ¿no es cierto? A mayúscula por A minúscula. Igual acá, A mayúscula por A minúscula, A mayúscula por A minúscula. Y ya tenemos los descendientes. Aquí está. Me están preguntando, ¿cuál es el genotipo y el fenotipo? Vamos, a ver, el genotipo. ¿Cuál sería el genotipo? Heterocigoto.
heterocigoto, ¿cuánto porcentaje? Al 100. 100%. 100% al 100%. heterocigotos. ¿Ves? Es así de sencillito. 100%. Cuando te habla de genotipo, tienes que interpretarlos con las palabras homocigote o heterocigote. Si es homocigote, tienes que decir si es dominante o es recesivo. Y hay que decir el porcentaje también, ¿no? Depende cómo te pregunten. ¿Listo? Entonces, estamos viendo que los descendientes todos son heterocigotos. 100% heterocigotos. ¿Cuál sería el fenotipo? O sea, ¿de qué color va a ser el ratón, los ratones descendientes? ¿Blancos o negros? Negro. Negros. Negros. Ya, pero ¿por qué me dices que son negros? ¿En qué te basas para afirmar que son negros? Mirando Es el acá el color fenotipo. dominante. Gana siempre la mayúscula, ¿no? Claro, Pero no basta- son ahí, Es el color dominante, el negro. Basta que en el par de letras aparezca una mayúscula que hace referencia a ese carácter, entonces ese es el que va a dominar, por eso se le dice dominante, y ese rasgo se va a visibilizar. Entonces la letra ¿a qué rasgo o a qué color hace referencia? Es al color negro. negro. Y aunque solo aparezca una vez, ese color ya se va a manifestar. Por eso todos, el 100% van a ser ratones de pelo negro, ¿ya? Entonces, acá vemos el genotipo, se puede interpretar de esta manera, 4 de 4 heterocigotos, o sea, son 4 en total los descendientes y esos 4 son heterocigotos. O se puede decir 100% heterocigotos, ¿no? Cualquiera de esas formas se interpreta. El fenotipo, todos van a ser de color negro, no 4 de 4 ratones negros o 100% de ratones de color negro. ¿Listo? Es un ejercicio bastante simpático y sencillo. ¿Preguntas? Maestra, ¿y ahí no salen los ratones de los dos colores? No, porque mira, si tú haces este cruce de las letras, no hay, para que te salgan de los dos colores, para empezar, Mendel en sus resultados no habla en ninguna de sus descendencias, no habla él de una mezcla de colores, siempre los colores o las características son separados, ¿no? Si habla de tallo alto-bajo, él siempre tenía como resultados o alto o bajo, no había mediano, ¿no? Si hablaba de colores amarillo y verde, siempre era o amarillo o era verde, no era una mezcla de verde y amarillo. Esos resultados todavía no se estudian en la época de Mendel. Más adelante ya otros investigadores sí lo estudian, ya a la fecha sabemos que no siempre van a haber ratones negros y blancos nada más. Pueden haber también ratones grises o una mezcla entre blanco y negro, ¿no? Sucede con los perritos también, por ejemplo. Perro blanco, perro negro, y vemos por ahí un dálmata que tiene blanco y negro. Entonces, sí es esa posibilidad, pero en este caso no lo es, maestro. Existe la posibilidad, eso se llama la codominancia. Ya, pero resolviendo este ejercicio no nos da otra alternativa más que esta, porque mira, si usted cruza A con A, siempre me va a dar A mayúscula y A minúscula. Todos van a tener ese rasgo, por lo tanto, analizando estos pares de letras o alelos, nos dice que si basta que haya una letra mayúscula, ese rasgo negro es que se va a evidenciar y solo serán negros. Ya, pero si Basta por hay la una letra posibilidad de... mayúscula, ya digo que son negros. Claro, fíjate a la que características hace referencia a la letra A, al color negro. Entonces, aparece uno, basta que parezca uno, ya ese rasgo se va a manifestar. Maestra, entonces también se puede decir que los 4 son híbridos. Claro, claro que sí, Gracias. maestro. Sí, heterocigotes o híbrido es lo mismo. ¿Ya? Listo, seguimos. Muy bien, hacemos las preguntas que consideren y está bien. Segundo ejercicio. A ver, vamos. Sería bueno que ustedes se animan a hacerlo ahí en su cuadrito. Dice, en los perros de raza pastor alemán, las orejas rectas son dominantes frente a las orejas caídas, ¿no? ¿Han visto ustedes los perritos tienen algunas orejas caídas y otras orejas en puntita? Pregunta, ¿cómo tendrían las orejas los descendientes del cruzamiento de una hembra homocigote de orejas rectas con un macho homocigoto de orejas caídas? 50% serán perros con orejas rectas, 25% serán con orejas caídas, o 100% serán con orejas rectas. ¿Qué creen ustedes? Si hace referencia a la primera ley, y esto también que les sirva como clave, si te habla de homocigotes, ¿no? Y si todavía se te dice razas puras, de ley ya va a ser la primera ley, vale la redundancia, de Mendel. ¿Y cuál es el resultado en la primera ley de Mendel? Siempre, ¿qué va a suceder con los descendientes? En la primera ley, ¿qué nos dice? ¿Cuál va a ser la descendencia? Uniformidad, todo es uniforme.
Sí, pero ¿cuál sería su genotipo en la descendencia? 100% orejas rectas. 100% heterocigotos, 100%. En la primera ley siempre va a ser así, no va a haber otra forma, 100% heterocigotos. Y 100% en su fenotipo se va a manifestar ese carácter que se está estudiando, ¿ya? 100%. Entonces, este es un ejercicio también relacionado a la primera ley, porque te habla de homocigotes. Vamos a ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ya lo tienen? ¿Lo resolvemos en conjunto? Y la letra C. A ver, den su respuesta. C. La C dicen. ¿Qué dicen las demás? La C, maestra. 100% perros con orejas. Ya, no hay problema, maestra. Vamos a resolverlo en conjunto. Leemos entonces el ejercicio, ¿ya? Datos relevantes. ¿Qué datos relevantes tenemos? Nos dice que las orejas rectas son dominantes frente a las orejas caídas, ¿ya? Ahí está. Ese es un dato importante que hay que tomar en cuenta. Orejas rectas, dominante, orejas caídas, recesivas. ¿Quién tendrá la letra mayúscula? ¿A quién lo representaremos Las con la orejas letra rectas. Orejas rectas. Orejas rectas. ¿A quién con las letras minúsculas? Orejas Orejas caídas. caídas. Pueden usar ustedes cualquier letra, pero por cuestión digamos, de acostumbrarnos, vamos a ir utilizando las letras A o B. Ya, yo me he dado cuenta que cuando utilizo otras letras un poco que me mareo. Entonces vamos a seguir usando las letras A. Si digo A mayúscula, ¿a qué carácter está haciendo referencia? Orejas rectas. Muy bien. A minúscula, orejas Orejas caídas. caídas. Ya, listo, dice. ¿Cómo tendrán las orejas los descendientes del cruzamiento de una hembra homocigoto de orejas rectas? ¿Cuál sería el genotipo de esta hembra? ¿Cómo lo escribiríamos? Homocigote 2A mayúsculas. de orejas rectas. 2A mayúsculas, perfecto. Con un macho homocigote de orejas caídas, ¿cuál sería su genotipo? 2A minúsculas. 2A minúscula. 2A minúscula. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, tenemos una hembra homocigote de orejas rectas y un macho homocigote de orejas caídas. Sus genotipos van a ser, para la hembra, 2A mayúsculas, porque son dominantes, ¿no? Acá nos dice, son dominantes, y por lo tanto, el otro va a ser recesivo con las letras minúsculas. Mira, estamos llegando al mismo punto de la primera ley. Tenemos entonces el cruce de ambos gametos, ¿no? Padre y madre. Entonces, tenemos el cuadro de Punnett. ¿Qué hacemos? Colocamos los alelos separados en cada cuadro de la parte superior y lateral, ¿correcto? Entonces, estas 2A va para el lado de la hembra, ¿no? Hembra, acá nos dice hembra, homocigote, orejas rectas, va al lado lateral del cuadro de Punnett. Y las letras minúsculas que hacen referencia al macho homocigote, orejas caídas, va en la parte superior, ¿ya? Por lo general suele ponerse en la parte superior el macho y en la parte lateral la hembra, aunque he visto en algunos ejercicios que no toman en cuenta ello, porque igual te va a salir el resultado, no cambie nada. ¿Qué tenemos aquí como resultados al unir, al cruzar A mayúscula con A minúscula? Vamos a tener A mayúscula con A minúscula, ¿no? Igual acá, igual aquí y igual aquí. ¿Sí? Primera ley de Mendel, dense cuenta. ¿Cómo son el genotipo de los descendientes? ¿Cómo es el genotipo de los descendientes? 100% heterocigotos. 100% heterocigotos. Aquí está, listo. Así de sencillo es la primera ley. Acá está, ¿no? 100% heterocigotes, letras diferentes. Ahora, eso sería su genotipo. ¿Y cómo sería su fenotipo? ¿De qué color, o perdón, cómo va a ser las orejas de los descendientes? 100% orejas rectas. 100% orejas rectas, ¿no? Porque aparece la letra mayúscula que hace referencia a este carácter, ¿no? De orejas rectas, ¿no? Basta que aparezca una letra mayúscula, ese carácter se va a manifestar en su fenotipo, ¿ya? La respuesta, ¿cuál sería entonces? Me están dando ya alternativas. ¿50% con orejas rectas? No, no son 50%, ¿no? Son 4 de 4. ¿Cuánto sería? Descendientes con un alelo dominante. Al menos tienen un alelo dominante. Por lo tanto, todos ellos van a ser, en su fenotipo, 100% perros con orejas rectas, ¿no? Todos así van a ser los perritos.
Es lo que nos está preguntando. Por lo tanto, la respuesta es 100% de perros con orejas rectas. Bien, un ejercicio similar a lo que hacía pues Mendel en su primera ley. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Seguimos. Uy, ya son, ya hemos pasado 40 minutos. Seguimos. A ver. Si una planta homocigote de tallo alto se cruza con otra planta homocigote de tallo enano, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo sería el genotipo y el fenotipo para la primera generación? A ver, ¿qué dicen? Dice, una planta homocigote de tallo alto se cruza con una planta homocigote de tallo enano. Sabiendo que el alto es dominante sobre el enano, ¿cómo sería el genotipo y fenotipo para la primera generación? Entonces, planta homocigote con tallo alto y planta homocigote tallo enano. Su genotipo sería esto, ¿no? Para el tallo alto, homocigote, 2 letras mayúsculas, y para el tallo enano, homocigote, 2 letras minúsculas, porque es el recesivo. El tallo alto es el dominante, por lo tanto se escribe con letra mayúscula. Listo, hacemos el cruce de esos dos métodos. Ahí tenemos el cuadro de Punnett, colocamos los alelos separados, cada uno en su cuadro, cruzamos y nos sale esta descendencia. ¿Listo? Mira, es similar a los anteriores. Me están preguntando cómo sería el fenotipo y genotipo en la primera generación. Esta es la primera generación. 100% homocigote dominante con tallos altos. A ver, este de aquí. No son homocigotes, son heterocigotes. Son heterocigotes, letras diferentes. 100% heterocigotes. ¿La respuesta cuál sería? Pero heterocigotes, 100% heterocigotes. La letra C. Es la letra La letra C. C o B. No, son tallos altos. ¿Por qué, La ¿por qué letra tallos C. altos? ¿Por qué tallos altos? Porque, Dominante. claro, es dominante. El tallo alto es dominante. Ya, pero me tendrías que decir, ¿cómo sabes que es tallos altos? El tallo alto es dominante, pero en la descendencia, ¿qué dato de esta descendencia te está dando esa información? Su genotipo. La B mayúscula. La B mayúscula, la B mayúscula. Por eso me dices que es tallo alto. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque la B mayúscula hace referencia al tallo alto. Alto, sí. Ya, en eso te tienes que basar. Correcto. No solo sí es dominante, sí, pero sí, ¿qué pasa si acá no lo encuentras? Tienes que mirar a los descendientes, tienes que mirar a las letras. Y basta que aparezca una letra mayúscula, entonces ese sería el rasgo que se va a manifestar en su fenotipo. Ok. Ya está. ¿Qué tenemos entonces aquí? Genotipo 100% heterocigote y fenotipo 100% plantas con tallos altos. La respuesta sería la C. Sí, la C. ¿Estamos de acuerdo? Me debe estar confundiendo. Sí, listo. Primera ley de Mendel, seguimos. Ya, esa es la primera ley. Hasta aquí, como ven, todos los ejercicios de la primera ley así son similares. Te cambian datos, nada más te ponen juego de palabras. De repente te pueden preguntar cuál es la probabilidad de que nazca o que se tengan plantas con tallos enanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Así te pueden preguntar también, no solamente, no preguntarte genotipo y fenotipo, sino cuál es la probabilidad de que se tenga plantas con tallos enanos. A ver, si yo les preguntara, cambiamos esta pregunta, en lugar de decir cómo será el genotipo y fenotipo, se les pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga plantas con tallos enanos? ¿Qué 0%, dirían ustedes? 0%. 0%. 0%, ¿sí? Te cambian así las preguntas. Claro. No hay tallos enanos. Y te dijera, ¿cuál es la probabilidad que se tenga homocigotes recesivos? 1. 0%, no hay homocigotes. 0%, no hay homocigotes. 0%. No hay homocigotes. Exacto, mira, son juegos de palabras nada más que nos podían plantear, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda ley. La segunda ley de Mendel toma a los descendientes de la primera ley. Recuerden que en la primera ley 100% son heterocigotes o híbridos, es decir,
alelos diferentes, ¿no? Siempre va a haber una mayúscula y una minúscula en su fenotipo. Entonces Mendel también se pregunta, ¿y qué pasaría si yo cruzo a esas dos semillas, ¿no? Que ya no son de raza pura, sino son raza híbrida. Por eso acá nos dice que Mendel cruzó las plantas de la primera generación con la F1, ya cruzó esas dos semillas, es decir, y en la segunda generación obtuvo semillas verdes y amarillas. Ya aparece ese carácter verde que en la primera generación quedó oculta, en esta segunda generación aparece. Entonces, ¿cómo sucede eso? De estos dos alelos, como ya lo vemos, la letra A por aquí, la mayúscula, la minúscula por aquí, y así, ¿no? Vamos colocando cada uno en su cuadrito, y hacemos el cruce. Al hacer el cruce, tenemos estos descendientes. Aquí están los descendientes. Entonces, ¿qué características tienen estos descendientes? Esto voy a hacer más grande. ¿Sí? Ahí están los descendientes. Vemos que ya no todos son iguales, ¿cierto? Ya no todos son iguales. En este primer caso, a ver, díganme, este de acá, ¿qué es? ¿Homocigote, heterocigote? ¿Cuál? Homocigote dominante. ¿Qué es homocigote? Homocigote. Dominante. Las dos ¿No? Hay dos mayúsculas, letras homocigote. mayúsculas iguales. Acá tenemos dos letras diferentes, entonces serán heterocigotes. Este también es un heterocigote. ¿Y este qué es? Homocigote. Homocigoto recesivo. Recesivo. Homocigote recesivo. Entonces, si los cuatro son el 100%, ¿qué porcentaje representa los heterocigotes? ¿Qué porcentaje 50. representa? 50%. 50, ¿no? Va uno 25 y 25. ¿Qué porcentaje representan los homocigotes recesivos? 25%. ¿Qué porcentaje los homocigotes dominantes? 25. 25%. A raíz de todos sus resultados, Mendel concluye que la descendencia va en una proporción de 3 a 1, es decir, A en su 1. fenotipo, de los 4, 3 tienen la característica o el color amarillo, y estos 3, ¿no? Van a tener color amarillo porque ahí aparece la letra A, que hace referencia a ese carácter, la letra mayúscula, y 1 va a tener el color verde, aparece ya aquí el rasgo recesivo o el alelo recesivo. Entonces, ¿qué significa esta segunda ley? ¿Qué nos dice en esta segunda ley? En esta segunda ley, que él obtiene por el cruce de dos individuos de la primera generación, individuos heterocigotes, se recupera el fenotipo del individuo recesivo, en este caso el color verde. Y los alelos se separan, según los resultados que tiene Mendel, los alelos se separan, es decir, los colores, ¿no? Se separan y se reparten, o se separan o se segregan y se reparten sin mezclarse entre sí. Por eso es que no se va a obtener semillas verdes y amarillas. O tienes verde o tienes amarillas, pero no aparecen en los resultados esa mezcla de los dos colores, no mezcladitos entre verdecitas y amarillos. No sé cómo se llamaría esa mezcla. Eso es básicamente lo que significa esta segunda ley. Por eso se llama ley de la segregación de los caracteres. Los caracteres se separan de manera independiente y se heredan así, de manera independiente, sin mezclarse. Y la segregación que se da entre ellos es de 3 a 1. Es decir, que de 3 descendientes presentan, de todos los descendientes, 3 presentan el fenotipo dominante y 1 presenta el fenotipo recesivo, ¿ya? Cada alelo se separa y se distribuyen los gametos de forma independiente. No hay mezcla de caracteres. A eso hace referencia su nombre de esta ley: segregación, separación de caracteres. Bien. Vamos entonces viendo que acá el fenotipo de los resultados de esta segunda ley, para la segunda generación, ¿no? Se tiene en el fenotipo semillas de color amarillo, y 1 verde. Y 1 de color verde, la proporción de 3 a 1. Ese es su fenotipo. Y su fenotipo, estas son los resultados de su fenotipo. La proporción es 1, 2, 1. Homocigote dominante. Homocigote dominante. ¿Cuántos se tiene? ¿Cuál es ese homocigote dominante? Un par, 25%. Y este de acá. Este es el homocigote dominante. 1, que representa el 25%.
correcto. Sí. Heterocigotes, ¿cuántos heterocigotes tenemos? 2 1, pares. 2, 2. ¿cierto? Entonces 2 que representa el 50%. ¿Cuántos tenemos homocigotes recesivos? 1, que representa el 25%. Y la proporción que se da es de 2, 1, 2, 1, ¿no? Vamos entonces ahora con el ejercicio de la segunda ley de... Entonces acá esta imagen nos da, digamos, una síntesis de los resultados que se da siempre en la segunda ley. Del cruce de 2 individuos heterocigotes, 3 de ellos van a tener el color amarillo en su fenotipo, ¿no? Y 1 color verde. Vamos entonces en los ejercicios. Ya está. A ver. Si el color blanco de las flores de arveja es dominante sobre el color de flores violeta, ¿cuál es el fenotipo y genotipo de la F1 y F2 del cruce entre progenitores de razas puras de esta planta? A ver, volvemos a leer. Si el color blanco de las flores de arveja es dominante sobre el color violeta, ¿cuál es el fenotipo y genotipo de la primera y segunda generación entre el cruce de progenitores de razas puras de esta planta? ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que retroceder a hacer los ejercicios considerando la primera ley, la primera generación, que hace referencia a la primera ley de Mendel. Entonces vayamos viendo los datos relevantes. ¿Qué tenemos? Color blanco de la flor es dominante, blanco dominante. ¿Qué más tenemos? Violeta, sobre el color violeta, quiere decir que violeta es recesivo. ¿Qué me preguntan? Fenotipo y fenotipo para la primera y segunda generación. Vayamos entonces. En la primera generación, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo van a ser las especies que se van a cruzar? ¿Híbridos o puros? Puros. Puros. Acá me lo dice. Razas puras. Acá me dice raza pura. Ya está. Entonces tenemos flores blancas, que es una raza pura. ¿Cuál va a ser su genotipo? Usemos la letra A. A mayúscula. A mayúscula. 2 A mayúsculas, correcto. Flores violetas, raza pura. ¿Cuál va a ser su genotipo? 2 letras minúsculas. Ya está. Si cruzamos ambos y usamos el cuadro de Punnett, seguimos el mismo procedimiento que los anteriores, separamos los alelos de las flores blancas, los alelos de las flores violetas, cada uno en su respectivo espacio, hacemos el cruce, y estos son las descendientes. Primera ley de Mendel. ¿Cuál es la descendencia? Recordemos, primera ley de Mendel, ¿qué nos dice? ¿Cómo es la descendencia? 100% F1 es dominante. 100% heterocigoto. 100% heterocigoto. ¿Y 100% de qué color en este caso? Blanco. Blanca. Flores blancas. Blancas. En este caso va a ser flores blancas. ¿Ya? Entonces, genotipo 4 de 4 heterocigotes o 100%. Fenotipo 4 de 4 flores blancas o 100% de flores blancas. Esa es la primera generación. Ahora vayamos a la segunda generación. ¿Qué tenemos en la segunda generación? ¿Qué genotipo vamos a utilizar? ¿Qué letras? A A mayúscula. mayúscula, minúscula. Correcto. Tenemos acá flores blancas híbridas, ¿no? El gameto masculino, gameto femenino, y estos son sus genotipos. Las A mayúsculas, la A mayúscula con la A minúscula, ambos son iguales, porque todos los descendientes son así, ¿correcto? Usamos el cuadro de Punnett, colocamos los alelos en cada uno de sus espacios, A mayúscula, A minúscula, lo mismo va a pasar para el otro lado. Hacemos el cruce de los alelos y tenemos esta descendencia, ¿no? A por A. Estoy tratando de acelerar, si no se estuviera entendiendo, por favor, solo me dicen, ¿ya? Si no entienden de dónde sale alguno de los resultados. A por A. Está bien, Miss. A por A. A mayúscula por A minúscula, ¿cierto? ¿Está claro Sí. ahí? Sí. Entonces, la descendencia, estamos llegando a la segunda ley de Mendel. ¿Cómo es la descendencia en este caso? Ya no van a ser todos iguales, ¿cierto? Ya Hay no son todos segregación. iguales. Aquí hay segregación y los descendientes tienen diferentes probabilidades, diferentes características. Comencemos entonces a ver, por ver su genotipo. Este de acá, díganme ustedes, les voy a ir preguntando, genotipo.
1, 2, 1. Cuando se habla de fenotipo, ¿qué se dice? Homocigote. Homocigote Dominante. dominante 25%. Fenotipo. Fenotipo. ¿Qué color va a tener? Blanca. Blanco. Tres blancas correcto. y una violeta, pues. Así es. Este de acá es su genotipo heterocigote. Fenotipo blanco. Su genotipo heterocigote, fenotipo blanco, ¿no? Está la letra mayúscula que hace referencia, recuerden, a las flores blancas. Y acá, homocigote, pero recesivo. Hace referencia al color violeta. Violeta. ¿Correcto? Ahora sí. Que tenemos, por lo tanto, a ver, tendríamos acá su genotipo. 1 de 4 son homocigotes dominantes. 1 de 4 son homocigotes dominantes. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es este de acá, no es cierto? 2 de 4 son heterocigotes, este y este. 1 de 4 es homocigote, las dos letras minúsculas. Ese es su genotipo. Recuerden, pueden expresarse en fracciones o en porcentajes, pero siempre debes utilizar los términos homocigotes o heterocigotes. ¿Cómo sería su fenotipo? A ver, me dice 3 de 4 flores blancas. ¿Cuáles van a ser las flores blancas? Este de aquí y este de aquí. En tanto que esta va a ser las flores violetas, ¿no? Las dos letras minúsculas. Y así estaríamos hallando su descendencia para la primera y segunda generación, indicando su genotipo y su fenotipo. Ya está. ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces. A ver, se cruzan dos plantas de flores rojas heterocigote, considerando que el rojo es dominante. ¿Cuál sería el porcentaje de plantas de flores blancas en la nueva descendencia? A ver, se cruzan 50, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? A ver, anímense a dar su respuesta, o tómense unos segunditos, a ver si intentan resolverlo. Vamos a ver. Unos segunditos les dejo para que intenten resolverlo, porque si ustedes no lo hacen y solo yo lo explico, es probable que no terminemos por entenderlo. Les dejo a ver medio minuto. ¿Listo? ¿Lo tienen? $25. 25%. 25, vamos a ver si es cierto. A ver, Yari, vamos a ver si es cierto 25% y el colega también nos da su respuesta. Resolvamos entonces. Vamos a identificar las palabras claves que nos den los datos. Se cruzan dos plantas de flores rojas heterocigote. Este es el primer dato importante. Flores rojas heterocigote. Las letras van a ser diferentes, ¿no es cierto? Uno mayúscula y otro minúscula. Una mayúscula, una minúscula. Puede ser B también. B mayúscula, B minúscula. La letra que ustedes consideren. Y se sabe que este color rojo es dominante. Ya, el color rojo es dominante. ¿Cuál es el porcentaje de flores blancas? Me están preguntando qué hay las flores blancas. Entonces, no me preguntan por las flores rojas, no me dan como dato las flores rojas, pero quieren saber qué porcentaje de esa descendencia serán flores blancas. Si hablamos de flores rojas heterocigotas, quiere decir que su genotipo va a ser esta, ¿no? Una letra mayúscula que va a darle ese carácter de rojo, o sea, el color rojo, y la minúscula que va en concordancia con que nos dice que es heterocigoto. Y como nos preguntan cuántas flores blancas, significa que el otro gameto va a tener esa característica. Por lo tanto, hablamos de flores, acá está mal, a ver, creo que acá estamos un error. Dos plantas de flores heterocigotas. Ah, ya, dos plantas, ¿qué color es el color dominante? No, perdón.
aquí nos hablan, se cruzan dos plantas, nos están hablando de dos plantas de flores rojas. Ahí están las dos plantas, flores rojas, ambas son heterocigotas. Y su genotipo son las dos letras diferentes, una mayúscula, una minúscula. Si hacemos un cruce de estos gametos, utilizando nuestro cuadro de Punnett, colocando las letras que corresponden en cada cuadrito, ya lo sabemos, esta va a este cuadro, esta otra va al otro cuadro, y así en el otro caso también. Hacemos el cruce de las letras y tenemos a por A mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y A minúscula. ¿Ya? Me están preguntando, ¿cuál es el porcentaje de flores blancas? Aunque aquí en el cruce no nos dice que se crucen flores blancas, pero sí nos dice que son heterocigotas, significa que ese carácter blanco está como recesivo ahí, está oculto. Pero cuando se crucen estas dos flores heterocigotas rojas, ese carácter va a aparecer y lo podemos ver aquí. ¿Cuál sería qué porcentaje sería flores blancas en esta descendencia? ¿Cuáles de las descendencias estaría haciendo referencia a las flores blancas? A ver, en esta descendencia que tenemos. 25%. Estas son las descendientes, ¿ya? Del cruce de dos flores de hojas rojas heterocigotas. Esta es su descendencia. De esta descendencia, céntrense en la pregunta. Me dice porcentaje de plantas con flores blancas. ¿Cuál va a ser flores blancas? ¿Cuál de las combinaciones? Las dos letras minúsculas. Esta. Si bien es cierto que hay una letra minúscula, pero ¿por qué no es blanca? Porque va ¿Por qué no sería blanca? Porque Es está recesivo. un en un alelo dominante. Este dominante va a dominar, le va a ganar, ¿no? Sobre la letra blanca. Igual acá, lo va a dominar. Entonces no se va a manifestar. La única forma, como les decía la vez pasada, la única forma en que un gen recesivo se manifieste es que esté con otro gen recesivo, con otro alelo recesivo. O sea, que las dos letras sean minúsculas. Es la única forma en que ese carácter se va a manifestar. Entonces el color blanco solo será este, el que estamos viendo acá. Solo este representa a la planta con color blanco. Y ese representa del total el 25%. Muy bien, como le habían dicho ya al inicio su respuesta. Ok. Avanzamos entonces. Heterocigote. Y hacemos un ensayo, ¿no? El genotipo, siempre ir repasando esto, nos dice 1 de 4 homocigote dominante. ¿Cuáles serían este? 1 de 4 homocigote dominante, que sería este, ¿no? Las dos letras 2 mayúsculas. de 4 heterocigote, 2 de 4 heterocigote, que es este y este otro de aquí. Y finalmente 1 de 4 recesivo. ¿Ya? Y su fenotipo, 3 flores serán rojas y una flor será blanca. La respuesta, por lo tanto, es 25%. Bien, seguimos. No se están cansando, ¿verdad? No. ¿Están ahí? Sí. Den señales, por favor. Sí, Siguiente sí, ejercicio. estamos ahí. Ya. Siguiente ejercicio. Si el color verde de los ojos es recesivo y el color marrón es dominante, ¿cuántos gatitos nacerían con ojos verdes si sus padres tienen ojos marrones heterocigotes y tuvieron 8 gatitos? A ver. El color verde de los ojos es recesivo. Y el color marrón es dominante. El color marrón es dominante. ¿Ya? ¿Cuántos gatitos nacerían con ojos verdes si sus padres tienen ojos marrones heterocigotes y tuvieron 8 gatitos? Ya, vamos viendo, a ver, antes de que nos gane la hora. Color verde, ojo recesivo, o sea, el color verde es recesivo. Ya, los ojos de color verde es recesivo. Verde recesivo. Marrón, dominante. Estamos hablando del color de los ojos, que pueden ser verde o que pueden ser marrón. El verde es recesivo y el marrón es dominante. ¿Quieren saber si se cruzan estos dos individuos, sus gatitos, sus hijos, sus crías? ¿Cuántos de ellos tendrían ojos verdes? Pero hay que tomar en cuenta si sus padres tienen ojos marrones heterocigotos.
si sus padres tienen ojos marrones o heterocigotos, ¿ya? Quiere decir que ¿quiénes se van a cruzar? Papás con ojos marrones heterocigotos, ¿verdad? Sí. Ya está. Entonces, esto es, hay que tomar en cuenta. Se van a cruzar dos papás de ojos marrones heterocigotes. Entonces, papá de ojos marrones heterocigote, ¿cuál sería su genotipo? A mayúscula. A mayúscula, A A minúscula. minúscula. Ajá. Mamá de También. ojos marrones heterocigotes, A También mayúscula, igual. A minúscula. Ajá. Porque acá me dice que sus padres tienen ojos marrones heterocigotes. Ujú. Ahí me están dando. Sí. Listo, cruzamos esos dos gametos, colocamos en el cuadro de Punnett, separamos los alelos, los colocamos en sus lugares respectivos, A por acá, el otra minúscula por allá, y así, ¿no? Para el otro lado. Hacemos el cruce de los alelos y tenemos esta descendencia. A por A, 2A mayúscula. ¿Qué sería este descendiente? Su Es genotipo, homocigote genotipo. dominante. Homocigote Homocigote dominante. ¿Y Dominante. de qué color será su ojito? ¿De qué color será su Marrón, ojito? marrón. 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 Listo. Este descendiente es un heterocigote. Heterocigote. ¿Qué dominante. color será el ojo? Marrón también. Marrón. Este también heterocigote marrón. Este de aquí, Ese sí nació con verde. ese es un homocigote recesivo. Su color de ojos será verde. ¿Qué me Verde, están sí. preguntando? ¿Qué me pregunta? Miren la ¿Cuántos pregunta. gatitos nacerán con ojos verdes si sus padres Ojos tienen verdes. ojos marrones o heterocigote? Ya, ¿quieren saber cuántos tendrían ojos verdes? Dos. Dos. En este cuadro tenemos uno, ¿no es cierto? O sea, de cada 4, uno tendrá ojos verdes, pero me da con un dato adicional, ¿no? Tuvieron 8 gatitos. Mm. O sea, si por cada 4 tienen una cría de ojos verdes, por 8 tendrían 2 crías de ojos verdes, ¿cierto? Ujú. Sí. Esa sería la respuesta, ¿ya? Profesora, ¿y en un cuadro se puede hacer el cruce para saber el resultado completo de los 8 gatitos? ¿O no? Tiene que ser así por parte. No, porque el cuadro de Punnett, cuando trabajas con un solo carácter, tiene esta estructura, solo para 4 descendencias. De ahí ya tendrías que hacer el cálculo, duplicando o triplicando. Ajá. Ah, ya. 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 Listo. A ver, les pregunto, en su genotipo, díganme, ¿qué porcentaje, atentos, qué porcentaje tienen genotipo heterocigote? 50. 50%. Correcto. ¿Qué porcentaje tienen homocigote dominante? 25. 25. Y homocigote recesivo, 25. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Y su fenotipo, de los 4, 3 van a tener ojos marrones, uno verde. La respuesta es 2. Mm. Ya, seguimos, a ver, uno más. Si cruzamos un gato de ojos negros, y acá me dan esta característica, algunos ejercicios ya te dan el genotipo, de ojos negros, y me ponen una B mayúscula y una B minúscula, ¿qué significa? Heterocigote. Es heterocigote, no es una raza, ya está. Hetero. Si cruzamos un gato de ojos negros con una gata de ojos azules, en la gata de ojos azules no me dice si es homocigote o heterocigote, solo me dice que es una gata de ojos azules, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de tener gatitos con ojos azules? Y otra es nuestro cuadro de Punnett Salvadora, ¿no? Algunos de repente a la simple ojo ya lo hayan. ¿Alguien se atreve a decir su respuesta? ¿Cuál sería? Un gatito. Un gatito. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? Gato de ojos negros, heterocigote. Gata de ojos azules, no me dice su genotipo. Me preguntan cuántos gatitos tendrían ojos azules. Los gatos de ojos negros, ya me dan el genotipo, es BP. La gata de ojos azules, ¿cuál sería su genotipo? También. 2B mayúscula. 2B mayúscula. ¿Por qué? Si fuera 2B mayúscula, si acá esta B
¿A qué color te hace referencia? Al negro. La Dominante. mayúscula. Si el gato Dominante. negro, la Al B dominante. mayúscula te va a hacer referencia al color dominante, Negro que es el dominante. negro. Y el B minúscula. ¿Es posible que la gata negra tenga un alelo o un genotipo con B mayúscula? Dominante azul. No. Si consideramos que si el azul fuera recesivo, si el azul fuera recesivo, pongamos, le pongo una letra B minúscula y al lado le pongo una letra B mayúscula, no me va a dar un fenotipo azul, No. porque la B mayúscula lo va a dominar. ¿Cuál sería negro? Exactamente. Entonces, ¿qué letras tendrían que representar a este genotipo azul? 2B minúsculas. Recesivo, no hay 2 de 2B línea. minúsculas. Sí. No hay de otra forma, porque si tú le pones una B mayúscula o 2B mayúscula, va a tener un fenotipo negro, ¿no? Entonces ahí razonando, llegamos a la conclusión de que la única forma de que tenga ojos azules es que sus dos alelos sean recesivos, o sea, letras minúsculas, ¿ya? No sé si ahí queda claro. Por favor, si hubiera alguna duda, igual consultamos, preguntamos o conversamos. Cruzamos. Entonces ahí va a haber 2 gatitos de ojos azules. 2 gatitos. Ahí vamos a ver si es cierto. Tenemos el cuadro de Punet, colocamos los alelos, la B mayúscula, la B minúscula, esta B va a este cuadro y esta otra B va a este cuadro. Cruzamos B mayúscula con B minúscula. ¿Qué color de ojos tiene este gatito? Negro. Negros. Negro. Este de acá, Azules. azules, ¿no? Acá se está cruzando los dos genes recesivos, B minúscula. A ver, ¿qué nos sale en este cuadrito? ¿Qué va a salir? Ojitos negros. Pero. Bebe. B mayúscula, B minúscula, ojos negros. Y aquí, Azules. B minúscula, De minúsculas. ojos azules. ¿Cuántos tendrían ojitos azules entonces? 2. Ya, es bueno que hagan el cuadro de Punet. Ahí tendríamos ya más certeza en nuestros resultados. Bueno, ahí tenemos, son homocigotes recesivos. Su genotipo sería 2 de 4 heterocigotes y 2 de 4 homocigotes recesivos, o 50% y 50%, ¿no? También te podría preguntar qué porcentaje de gatitos tienen ojos azules. Pero, Su profesora, fenotipo, ahí, sí. ahí nos tiene que decir la característica de, en este caso, de la gata con quien se ha cruzado, ¿no? Que son de ojos azules. Sí, ese dato de ojos azules te permite determinar su genotipo. Sí, para poder Tiene que cambiar. decirte se tiene que decir el otro alelo, ¿no? El carácter que aquí se está heredando es el color de ojos. Y sus alelos, o sea, el gen es el color de ojos. Y sus alelos son negros o azules. Tienen que haber 2 alelos, al menos, para este caso, ¿no? Porque si solo te dicen ojos negros, ¿cómo podrías determinar el fenotipo del otro alelo? ¿Ya? A ver, ¿qué variaciones puede tener esta pregunta? Por ejemplo, ahí se ha corrido acá, es 2, lo voy a corregir. Se ha corrido mi circulito, hago la corrección ahí. Me pueden hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de tener individuos homocigotes dominantes? A ver. ¿Qué probabilidad homocigotes dominantes? 0. Ninguno. 0. Ninguno, 0. Para que sean homocigotes dominantes, ¿qué genotipo deberían tener? Los 2 heterocigotes. 2B mayúscula, ¿cierto? Sí. Homocigote dominante hace referencia a letras mayúsculas. Sí. En este caso, la B, ¿no? Que sería color negro, pero acá no tenemos ninguno. ¿Ya? Si en caso se hubieran cruzado 2 heterocigotes, BB, ahí sí, ¿no? Ahí hubiera Ahí salido. sí podría haber, ¿no? Hay una posibilidad enorme de cruzamiento que se pueden dar. Entonces aquí tenemos ninguno, ¿no? Si me preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de que nazcan gatos con ojos negros? Acá, ¿Cuántos gatos 50. tendrían ojos negros? 50. ¿Cuáles serían? ¿No? Acá tenemos la B y la B. Hay 2. 2. Puede ser 2 de 4. 2 de 4 La respuesta puede ser 2 heterocigotes. de 4 o puede ser 50%. Sí. Ese podría ser el resultado, ¿no? Ya está. Si me preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de tener descendientes híbridos? 50% 2 de 4.
Cuando 50%. decimos que son híbridos, letras diferentes. Igual, acá 50%. este es 1 y 2 de 4. 2 de 4 es el 50%. Ya, más o menos así es que juegan. ¿Y ahí cómo las se lee el palabras. cuadro? ¿El 2 a 2? Siempre va a ser el 4 el 100%. 2 de 4, 1 de 4, 3 de 4. 4 es el máximo. O sea, el denominador va a ser siempre 4. Y en caso de interpretáramos con fracciones. ¿Sí? Como interpretábamos la primera ley de Mendel, que decíamos 3 a 1, acá ¿cómo lo interpretamos? 2 a 2. No, es que el denominador siempre va a ser 4. Puede ser 1 de 4, 2 a 2 de 4. 4, 3 de 4, 4 de 4. El denominador nunca va a ser diferente a 4. Porque tu máximo son 4 descendientes, en este caso, ¿no? En fracción. Sí. Maestra, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, maestro, dígame. Buenas tardes, maestra. Mi consulta es con respecto a la gata de ojos azules. Ella prácticamente se considera como una homocigoto recesivo. Siempre en todos los casos que no me mencione ahí, por ejemplo, ya me menciona el heterocigoto, por ejemplo, en los ojos negros, siempre ahí voy a ponerle recesivo ambos, o qué debo de darme cuenta en los problemas para yo poner directamente, por ejemplo, hemos puesto BB, ¿no? O sea, minúscula, como decir homocigoto, ¿no? Homocigoto recesivo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo que poner siempre eso, maestra? Esa es mi consulta. Sí, hay algunas reglas, hay unas pautas básicas que a veces se repiten y otras que no. En este caso, ¿por qué le ponemos a la gata de ojos azules como primero homocigota? ¿Por qué no le puedo poner heterocigota? En realidad estamos razonando, tenemos que hacer un razonamiento. ¿Qué pasa si yo le pongo a esta gata de ojos azules como heterocigota? Eso quiere decir que debo tener una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le pongo una letra mayúscula? Ya no podría ser azul, porque la letra mayúscula hace referencia al color negro, va a dominar sobre el azul. Por lo tanto, esta característica de tener ojos azules ya no se cumpliría. En realidad es un razonamiento lo que hay que hacer. No hay una pauta única que yo le diga, mira, si te ponen esto, vas a hacer lo otro. La variedad de ejercicios son diversos. Lo que hay que hacer es razonar. Cuando un recesivo está al lado de un dominante, no se va a manifestar ese carácter recesivo. Si el color azul es recesivo y está al lado de un color negro que es dominante, el azul no se va a presentar. Entonces, ¿cuándo se manifiesta el color o el carácter recesivo? Solo cuando está al lado de otro recesivo. Eso sí es una clave. Eso téngalo presente, maestro. El carácter recesivo siempre se manifiesta sí o solo si está junto con otro recesivo. Para que este carácter azul se manifieste, sus dos alelos deben ser recesivos. Las dos letras deben ser minúsculas. Esa pauta sí le puedo decir y téngalo en cuenta siempre. No sé si quedó claro. Sí, maestra, muchas gracias. Listo. Y Bien. si fuera entre cruces de ojos azules y ojos verdes. Ahí tendrían que decirnos en el ejercicio cuál de ellos es dominante. Siempre te tienen que dar ese dato, porque si no, no podríamos determinar arbitrariamente, yo no podría poner a mi criterio cuál es dominante y recesivo. Alguna pista te tienen que dar. En este caso, esta es la pista que te han dado, ¿no? BB. De ese punto empiezas a hilar. ¿Ya? Si me dicen verdes y azules, ya, ¿cuál es dominante? Eso me lo tienen que decir. Alguna pista me tienen que dar en el ejercicio. ¿Sí, maestra? Ya. Listo, seguimos. Vamos a la tercera ley. Con esto ya vamos terminando. Me he pasado 20 minutos. Creo que acá. Esta ley es un poquito complejita, pero bien bonita, interesante. ¿Qué pasa en la tercera ley? Miren, hasta la primera y segunda ley, Mendel, como pueden ver en los ejercicios, se fijaba solo en un carácter, ¿no?
hemos visto para la semilla, por ejemplo, para el carácter del color de la semilla con con el color amarillo, o solamente se fijaba o en el color, o se fijaba en el tamaño, o se fijaba en la forma, pero no nunca 2 caracteres a la vez. Eso sucede acá en la tercera ley. ¿Qué pasa en la tercera ley? Mendel hace sus experimentos considerando 2 caracteres en lo que él, en el caso de las semillas, por ejemplo, considera ya no solo el color amarillo, sino también la textura de la piel de la semilla. Hay 2 caracteres en juego en esta experimentación. Entonces, tomando en cuenta 2 caracteres, que en este caso podría ser para el color, un carácter podría ser el color, que a su vez podría ser amarillo, y según ya los resultados que Mendel tenía, el amarillo era dominante y el verde era recesivo. Ya esas características ya lo había establecido. Entonces, un carácter es el color, o amarillo o verde. Amarillo dominante, verde recesivo. Y el otro carácter de esa semilla, y acá tenemos su genotipo, ¿no? A mayúscula con A minúscula, que sería el genotipo para el color. Y otra característica es la textura de la piel de la semilla, que era uno liso, el carácter dominante, y rugoso, el carácter recesivo. Es decir, en la tercera ley, Mendel hace experimentos considerando 2 caracteres en las semillas, o en el tamaño de las plantas, en la forma en el color de las flores, etc. Para este caso estamos tomando las semillas, ¿ya? Recuerden que en la primera ley y en la segunda ley, él solo toma en cuenta el color, nada más, ¿no? Amarillo-verde. En este caso ya toma, además del color, toma en cuenta el carácter de la piel, cómo es la piel, cómo es la textura, si es rugosa o es lisa, ¿ya? Y acá tenemos el genotipo para el caso de la textura. B mayúscula hace referencia al carácter liso y B minúscula al carácter rugoso. Ya tenemos el genotipo entonces para el color y el genotipo para la piel. Si juntamos estos 2 genes, vamos a tener acá una mezcla de 4 alelos, y así se dan cuenta. Esta A mayúscula hace referencia al color amarillo. Esta A minúscula al color verde, el carácter de color. ¿Ya? Y tenemos aquí esta B minúscula. Esta B minúscula hace referencia al Rugoso. color liso. Al color liso. Y esta B minúscula, B perdón, a la textura Sí. de liso, y la B a la textura rugoso. ¿Ya? Rugoso. Entonces ahí estamos juntando los 2 caracteres. En este genotipo de este individuo, en el cual se considera 2 caracteres, ya vamos a encontrar 4 letras, y cada letra hace alusión a algún alelo de lo que se está observando. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta esta característica o este genotipo de los 2 caracteres, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que hace Mendel? Se podría hacer en una sola tabla. Sí, claro que sí. Entonces, la tabla se pone más grande. ¿Por qué? Porque ya tenemos más alelos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Los 2 caracteres ya se van juntando. ¿Qué tenemos aquí? La letra ¿a qué hace referencia? Al color. Amarillo. Color amarillo. La letra B hace referencia a la textura. A la textura. ¿Ya? Entonces, esta A se combina, el color amarillo, el color amarillo se combina con la textura lisa. Pero ese color amarillo también se puede combinar con la textura rugosa. Rugoso. Por lo tanto, tenemos esta combinación, ¿ve? A con B mayúscula, A con B minúscula. Lo vamos colocando ahí. Lo mismo va a suceder con el A recesivo o el color verde. El color verde se va a combinar con la textura lisa, o sea, A minúscula con B mayúscula, y tendríamos esta combinación. A minúscula, color verde, con B minúscula, textura rugosa. Tendríamos esta combinación. Estamos separando, estamos segregando y juntando los alelos. Ahí se respeta el orden, ¿no, profesora? A minúscula con B mayúscula, no cambiamos a la B mayúscula. Acá, así, por lo general las letras mayúsculas van adelante, pero para tener el orden del color vamos a mantenerlo la A mayúscula adelante, ya para que el color vaya primero y la textura vaya después. ¿Está bien?
Ahora, lo mismo, los mismos genes van a pasar para el otro lado. Igualito es. Este mismo individuo va a separar sus alelos y vamos a tener estas combinaciones. Ahora hacemos el cruce. ¿Qué vamos a tener del cruce de estos dos gametos? A ver, ¿qué tenemos el cruce de estos dos gametos? ¿Qué pasa si cruzamos AB y AB? ¿Cómo se hace el cruce? ¿Cómo se hace el cruce? Vamos a juntar primero los colores y luego las texturas. Juntamos las letras, es decir, A por A, AA. Primero los colores, luego B por B, BB. ¿Listo? Ya. ¿Cómo sería aquí en este siguiente cuadro? Primero los colores. Dícteme. A mayúscula. Mayúscula y B mayúscula. B mayúscula. B Y B minúscula. minúscula. Así. Ya está. Vamos en el siguiente. ¿Cómo sería? A Colores. mayúscula. A mayúscula. A minúscula. A minúscula. A minúscula. Y B dos mayúscula. mayúscula. Así. Correcto. Aquí A A mayúscula, mayúscula. A minúscula, A minúscula. A B minúscula. mayúscula, B B minúscula. minúscula. Ujú. Miren, es un juego de palabras, de letritas, ¿no es cierto? Acá tendríamos A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. A mayúscula 2, B minúscula 2. Estamos ahí, esta A con esta A y esta B con esta B. Igual acá, mayúscula, minúscula, B mayúscula, liso con rugoso, si queremos llamarlo así, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? A ver si me dicen liso, rugoso. A ver, me dicen ustedes. ¿Cómo sería aquí? Amarillo. Amarillo. A mayúscula. Amarillo, verde. Amarillo, verde De verde. y rugoso, rugoso. Rugoso. Muy bien, amarillo, verde, rugoso, rugoso. Vamos acá. ¿Qué sería? Amarillo, Amarillo. verde, Liso, liso, liso. liso, liso. ¿Qué más? Amarillo, Amarillo, verde, verde, liso, liso, rugoso. rugoso. ¿Sí? Si no se entiende, por favor, háganmelo saber. ¿Qué tenemos Gris. aquí? Verde. Diga, diga. Por ejemplo, Ama- ahí donde está en el primero que hizo, ahí usted ha puesto A mayúscula y lo ha juntado con A minúscula. ¿En cuál? ¿Aquí? ¿Aquí? No, en el 3, Aquí. ahí. Ya. Ya. Después está... Entonces está predominando la A mayúscula. No estamos buscando predominancia todavía ahorita, solo estamos uniendo los Colores. alelos. Ya, Los colores. Miss, en todo caso, ¿cómo está uniendo? O sea, los de arriba con los del costado, siempre va a ir en ese sentido. Yo podría unir del costado con los de arriba también. Sí, Por cuestión de orden, estamos poniendo primero los colores. Y en los colores, primero la letra mayúscula y luego la minúscula, si se diera el caso. Entonces, acá tenemos esta, acá está, viene acá, ¿de acuerdo? Y O esta, también, ¿y qué pasa si yo lo uno, por ejemplo, la A minúscula con la A mayúscula? Y luego la B mayúscula y la B mayúscula. O ¿te sea, sale lo mismo? no lo mismo, porque primerito estaría pues la A minúscula. o sea, dice el verde y después amarillo. ¿Sí? Sí, ahora, en el caso de que tú tuvieras dos letras iguales para ese carácter, y uno es mayúscula y otro es minúscula, de preferencia se ya. pone siempre la mayúscula primero. Claro, claro. Así está en el derecho izquierdo, siempre hay dominancia, claro, en eso sí. Ya. Sí, el orden, digamos, las mayúsculas va antes que las minúsculas. Ya. O sea, primero las mayúsculas y luego las minúsculas. Sí, por eso acá tú tienes una, esta, ¿no? Esta, pero también tienes otra A, ¿cierto? Acá hay otra A. ¿Cuál pongo primero? Me estás preguntando tú. La mayúscula se pone primero y la minúscula después. Ya. Porque de repente yo lo hubiera hecho comenzaba con la minúscula y estaba mal y me Y puede después la mayúscula. influirá En realidad no ese va a alterar. resultado. En realidad no, maestra, no te va a alterar, pero por cuestión de orden sí se pone primero la mayúscula, porque así tú pongas la A minúscula primero y la A mayúscula después,
finalmente va a dominar el carácter que está relacionado con la A mayúscula, que va a ser el color amarillo. Así tú pongas la letra minúscula primero, de todas maneras el fenotipo va a ser amarillo. No va a cambiar el resultado, pero como le digo, por cuestión de orden y convenciones, la letra mayúscula se pone antes de la minúscula. ¿Sí, maestra? ¿Está claro? Ya, Miss, pero nunca ponemos, para cada alelo, siempre vamos a poner una letra, pero no la misma letra en dos alelos, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Cuando si O son sea, mira, homocigotos, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con dos alelos. Tienen que ser con letras distintos, ¿sí o no? ¿por qué estás poniendo letras distintas aquí, maestra? Porque las letras A, ratito, y está bueno que se haga la pregunta, está muy bien. ¿Por qué estamos usando dos letras diferentes? En los casos anteriores solo usábamos una letra, ¿sí? Ahora estamos usando letras A y letras B. ¿Por qué la letra A? ¿A qué hace referencia? A un carácter. Ajá. ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es ese carácter? El color amarillo. Es el color. Color, no importa si amarillo o verde. En el caso de la A es amarillo, A mayúscula, la minúscula es el verde. Pero la letra A representa un carácter. Recuerda que en la tercera ley se trabajan dos caracteres. En este caso estamos viendo el color y la textura. Ahora, ¿por qué el color, la letra B? ¿Por qué la letra B? La piel. La letra B está haciendo referencia a otro carácter. Textura. Que ya no es el color, perdón, el color, sino es la textura. Textura. Y la letra B mayúscula es liso y la letra B minúscula es rugoso. ¿Ya? La tercera ley te trabaja dos caracteres. ¿Listo? Seguimos Sí, entonces. Si no hubiera más preguntas, igual, con toda confianza, estimados colegas, ya estamos aquí para aprender. Yo también estoy aprendiendo bastante, ¿no? Vamos aquí. ¿Qué tendríamos en esta combinación de estos elementos? A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Claro, Exacto. claro. Aquí Minúscula. Minúscula, A minúscula, B minúscula y B mayúscula. minúscula. Aquí tendríamos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, ¿no? Acá, amarillo, Verde. amarillo verde, Amarillo verde. amarillo verde, ¿qué más? Rugoso, 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 ¿no? rugoso. Acá Rugoso, está la rugoso. leyenda. Rugoso, Acá está rugoso. la leyenda. Listo, aquí, a ver, dígame, ¿qué tendríamos? Verde, verde. Verde, Verde, verde. verde, Liso. liso, Rugoso. rugoso. Ajá, Rugoso. aquí, Verde, verde, verde. Verde. Rugoso, rugoso. rugoso, rugoso. Ya está. Eso es lo que hace Mendel en su tercera ley. Entonces, esto tiene toda una explicación para hallar el genotipo y el fenotipo. Tenemos a los descendientes, ¿no? Tenemos aquí a los descendientes, que son todos ellos. Estos son los descendientes. ¿Cuántos son ahora? Ya no son 4. Son 16. ¿Cuántos son? Son 16. El 100% es 16 ahora. 16. Ahora, interpretemos. Basta que en esas 4 letras te aparezca una mayúscula para el carácter, se entiende que ese es el fenotipo que se va a evidenciar. ¿Ya? Vamos entonces viendo los resultados. ¿Cuáles son las probabilidades? Dígame. Las probabilidades es que haya un amarillo liso, pero también haya un amarillo Rugoso. Rugoso. correcto. ¿Qué más? ¿Qué otra probabilidad hay? De que haya un verde Verde, liso. liso, Verde rugoso. Verde, rugoso. Verde, rugoso. rugoso. Esas son las probabilidades en las combinaciones de los alelos. Veamos cuáles son amarillos lisos. Para que aparezca el color amarillo, ¿qué letra debe aparecer en la combinación de los alelos? A mayúscula. Letra A mayúscula. Basta que aparezca una A mayúscula, entonces voy a decir que ese color se va a manifestar, ¿ya? Y para que se manifieste liso, tiene que haber una B mayúscula. Mayúscula. Busquemos, a ver, busquemos. 1, 2, Veamos. 4, A ver, 6,
7, 8, Acá tenemos 9. Tenemos una A y una B. Acá está, 1. 3, A 1. Acá hay 5, una A, 6, 7, Ay, una A, 9. una B. 8, Una A mayúscula, una B minúscula. Aquí también, ¿no? 8. Una minúscula, una B 9. minúscula. 9. Esta no, ¿no es cierto? No hay B mayúscula. Esta sí, A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula. Ahí tienes al menos una B 9. mayúscula. 9. Acá también. Acá. Ya no tenemos más, ¿no? Acá tenemos uno. Acá tenemos uno. Ya está. ¿Cuántos son? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 que van a tener la característica de amarillo liso. 9 de amarillo liso. ¿Ya? 9. Ahora, veamos cómo sería para el caso de... se me va a borrar si es que... Amarillo rugoso. Se me va por ahí. Entonces tendríamos 9 de 16. ¿Ya? 2. Bueno, a ver, acá se me ha borrado. Voy a usar mejor el otro. Voy a usar el otro, ¿ya? Estábamos viendo este. 2, 3, 4, 5, 6, este no. 7, 8. 8. Abajo. Abajo. Este también. 4, 5, 6, 7, 8 y este, 9. Sí. Que sería 9 de 16 son amarillo liso. Ya, pero también tenemos amarillo rugoso. ¿Cuál sería el amarillo rugoso? Sería 1. ¿Qué debe tener dos, para que sea amarillo rugoso? ¿Qué letras debo ubicar para el amarillo 3. rugoso? A mayúscula, B minúscula. A mayúscula, B minúscula. El color amarillo con letra mayúscula y el rugoso con letra B minúscula. Y ubiquemos entonces, a ver cuáles serían. 3. A ver, 1, acá tenemos A mayúscula, B minúscula. 1. A mayúscula, B minúscula. A mayúscula, Abajo, B ahí. minúscula. Sí. Ya no hay más. 3 de Listo. 16. Entonces, Miss, 3 de pero 16. allá arriba hay uno. ¿Dónde, No. dónde? Arriba, ahí, A ver. ahí. En la esquina. No, No, pero este es B No. mayúscula. Ese B Este es B mayúscula. mayúscula. Mm, Debes pero tener A al costado mayúscula. está B minúscula. No, pero basta que aparezca la B mayúscula, la B minúscula se anula, es recesivo, Claro. y la B mayúscula le domina. ¿Sí? Ya. Para que sea rugoso, Verde solo debe aparecer la B minúscula y la A mayúscula. Ah, ya. Ya. Ya, seguimos. Verde liso. Verde liso, a ver, ¿cuál sería el verde liso? A minúscula, B mayúscula. 1, Debe tener, 3. verde, ¿qué color, qué Dos, letra es? tres. Verde. A minúscula. A Verde, minúscula, B A minúscula. minúscula y liso, A B mayúscula. minúscula y B mayúscula. Es mayúscula. 1, Ya. 1, 3. 2, 3. 3. O sea, 3 de 16. Sí. Es verde liso. Y Y para el sea verde uno. rugoso, ¿qué letras debemos ubicar? 1. La A minúscula, B minúscula. Entonces tendríamos aquí, 1 este sobre sería 16. el verde rugoso, que es 1 sobre 16. 16. ¿Ya? De esa manera, entonces estaríamos identificando los resultados que ha tenido Mendeley en sus investigaciones. Las posibilidades de combinación de estos gametos es esto, que tengamos semillas amarillos lisos, semillas amarillos rugosos, o verde liso, o verde rugoso en esta proporción. 9, 3, 3, 1. Este 9 representa aproximadamente el 56%, y el 3, el 18%, casi 19%, y el 1% representa el 6%. Esa es la interpretación que se le da a la ley de la tercera ley de Mendel. Ahora, ¿a qué hace referencia esta tercera ley? ¿O qué nos quiere decir? Vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Tenemos aquí, ¿qué dice la tercera ley de Mendel? Mendel, en primer lugar, cruza alberjas, en la primera generación cruza alberjas de raza pura, pero considerando dos características. En esta primera generación, aquí, tenemos una semilla amarilla pura,
con características para el color amarillo dominante y para la textura liso. O sea, si tú ves ahí la piel está bien, el contorno del círculo está uniforme, digamos así, ¿no? No tiene rugosidades en la piel. Esa es una raza pura, pero con 2 caracteres. Y también cruza un individuo con 2 caracteres para el verde rugoso, ambos puros. Entonces, cuando él hace ese cruzamiento de estos individuos, como resultado tiene los individuos con las 2 características para el amarillo, pero también tiene el carácter recesivo verde, y para el liso y el carácter recesivo rugoso, híbridos. En este caso se les llama dihíbridos. ¿Por qué? Porque hace referencia a 2 características, ¿no? Amarillo, perdón, la característica del color y la característica de la textura. Estos son los descendientes de la primera generación. Y acá se comporta tal igual como sucedía en la primera ley, que el 100% de los descendientes son uniformes, son iguales, son dihíbridos. En el caso de la primera ley se decía híbridos, porque solo se veía una característica. En el caso de la tercera ley se dice dihíbridos, porque se ven 2 características. Ahora, ¿qué pasa si se cruzan estos 2 individuos? Ya lo hemos visto en la lámina anterior. Se hace este cruce de ambos gametos, se les distribuye en la tabla, en el cuadro de Punnett, y este es el resultado que acabamos de ver, ¿no? A ver, ¿cuántos amarillos tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 semillas son amarillas, pero de esas 12, 9 son lisas y 3 son rugosas, ¿no? Y hay 4 semillas verdes. De esas 4 semillas verdes, 3 son lisas y una es rugosa. Entonces, ¿qué nos quiere decir entonces Mendel con esta ley? Esta ley también se le llama ley de la independencia de los caracteres. Esto significa que los caracteres diferentes, en este caso el color y la textura, se segregan independientemente, o sea, se separa el color, se separa la textura, y se heredan de manera independiente sin mezclarse entre sí. Es decir, no es que el color se mezcla con la textura, y no es que el color verde se amarra con el color amarillo, o que la textura lisa se amarra con la textura rugosa, sino que cada alelo se separa de manera independiente y se combinan entre sí, teniendo una gran probabilidad de descendencias y variabilidad en esa descendencia, ¿no? Hay hasta 16 posibles combinaciones que se pueden dar. Entonces, los caracteres son independientes entre sí. Los caracteres se heredan independientemente, así hayan otros caracteres presentes en estos gametos, ¿ya? Esta es finalmente la descendencia que se va a tener en la tercera, como parte de la tercera ley. Listo, avancemos. ¿Qué más tenemos? Creo que ya vamos finalizando. A ver. Miss, una duda. Sí. Por decir, ¿en qué generación saldría el verde rugoso? En la segunda generación. En la segunda generación tenemos acá un verde rugoso, aunque en la primera generación también se tenía un verde rugoso liso, pero ya en la descendencia se aparecen también otros verdes. Perdón, en la primera generación se tenía verde rugoso, y en la segunda generación, además de rugoso, aparecen verdes lisos. Según los resultados de lo que nos da la tercera ley, dice de cada 16 semillas, acá tenemos 16 semillas, 9 van a ser amarillas y lisas, 3 amarillas y rugosas, 3 verdes y lisas y una verde rugosa. Y el fenotipo y genotipo se expresan de esta manera, ¿no? En las probabilidades de las combinaciones que se van a dar. Y el genotipo se escribe en la proporción de 9, 3, 3, 3, ¿no? Como les decía, 9 amarillas lisas, 3 amarillas. Este 9 representa 9 amarillas lisas, este 3 amarillas y rugosas, este otro 3 verdes y lisas, y este 1 verde y rugosa, que hace referencia al que está acá. ¿Ya? Disculpe, Miss, ¿y cómo se determina la primera generación y la segunda generación? Aquí está, maestra, mira, en la primera generación, Mendel cruza semillas amarillas y lisas. Ya hay 2 caracteres, tal igual como hicimos el cruce en la primera generación,
solo que aquí se hace en la primera generación. Y cruza semillas verdes y rugosas. Al hacer la combinación en la tabla de Punnett, que no lo he hecho acá, los descendientes van a obtenerse de esta manera. Todos van a ser iguales, pero la diferencia con la primera ley es que acá se trabajan dos caracteres. Ahora, este individuo que es un descendiente de la primera generación se cruza en una segunda generación, acá. Se cruza en una segunda generación. Y ya tenemos la separación de los alelos, que se combina el color con la textura, la A mayúscula, que es el amarillo, con la textura de B mayúscula, que es el liso, el color amarillo con la textura rugoso, el color verde con la textura lisa, el color verde con la textura rugosa. Así se hace la combinación de los caracteres. Y al final tenemos toda esta gama de combinaciones que lo estamos viendo aquí. Se pone en el cuadro de Punnett y se hace toda esa combinación que hemos hecho en la lámina. Tal vez un poquito para entender en este ejercicio último que les voy a presentar, se nos aclare un poco más, ¿ya? Veamos. Dice, si se cruza un cuy de pelaje negro y forma crespa, mire, ahí están ya los dos caracteres. ¿Qué tenemos? Color del pelo, ¿cierto? Un pelo negro, pelaje negro y forma crespa. Estamos viendo el pelo en cuanto a su color y en cuanto a su forma. Con otro cuy de pelaje blanco y forma lacia. ¿Se están mostrando ahí los dos caracteres, sí o no? ¿Cuáles son esos dos caracteres? A ver, ¿me ayudan? Color y forma del pelo. Estamos viendo el pelo, ¿no? El pelo en cuanto a su color y en cuanto a la forma de ese pelo. El color puede ser negro o puede ser blanco y la forma puede ser crespo o puede ser lacio. Ambos son linajes puros, dice, y nos piden hallar la F1 y la F2, justo lo que la maestra preguntaba. Entonces vayamos a hacer el ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Dos caracteres. ¿Cuáles? Color de pelo, que puede ser negro o blanco. El negro es dominante, letra mayúscula, el blanco es recesivo, letra minúscula. Por lo tanto, tenemos esa combinación de alelos, A mayúscula, A minúscula. La forma del pelo, que puede ser crespo y puede ser lacio. Estamos usando otra letra porque hace referencia a otro carácter, en este caso la letra B. B para crespo, porque es dominante, B mayúscula dominante, y B minúscula para el lacio, que es recesivo. Tenemos entonces esta combinación de gametos. Ahora, como resultado de esta combinación, ¿qué es lo que estamos pasando acá? Esta característica de A mayúscula se combina con la característica del liso. No, perdón, acá. ¿Qué es lo que hacemos acá? Vamos a unir los dos alelos. Estos dos alelos, estamos teniendo acá. Ya. Estos dos alelos pasan para acá. Acá los tenemos, que hace referencia al color. Y estos dos alelos, los tenemos acá, pasan para acá, que hace referencia a la textura. Ahí tenemos. La forma. ¿Listo? Perdón, la forma, ¿no? Ya no la textura, me estoy quedando con el ejemplo. Entonces utilizamos nuestro cuadro de Punnett. Esto pasa en la primera generación. ¿Qué tenemos? Fenotipos 100% de cuyes con pelo negro. ¿Por qué pelo negro? Porque tenemos aquí la letra mayúscula, que hace referencia al color negro. Sí. Y la letra minúscula queda como recesivo. La letra mayúscula B hace referencia a la forma crespo. La letra minúscula se queda como recesivo. Entonces el fenotipo que se va a manifestar es el color negro y la forma crespo. 100%, el fenotipo 100% de cuyes, pelo negro y crespo. Y el genotipo 100% son dihíbridos. Son una mezcla de alelos o letras diferentes. Si colocamos cada uno de estos alelos en el cuadro de Punnett, vamos a encontrar que la letra, acá ya voy a borrar, que va a ser una combinación de color que estamos ahora combinando.
el color amarillo con la textura lisa. Ya estamos juntando los dos caracteres. En el siguiente, ¿qué tenemos? El color amarillo con la textura, la forma lacio. Crespo, Lacio, lacio, ¿no? lacio. Lacio. ¿Ve? Y así hacemos la combinación. Un alelo de un color se combina con el alelo de la forma. Hay las posibles combinaciones de negro. ¿Qué posibles combinaciones habría? Negro con crespo, ¿no? Negro con crespo, negro con lacio, ¿cierto? Otra posible combinación, ¿cuál sería? Otra posible combinación sería blanco, lacio, o blanco, crespo. Esas posibles combinaciones es lo que estamos haciendo acá cuando lo localizamos en el cuadro de Punet. Entonces tenemos aquí blanco con crespo, blanco con crespo, blanco con lacio. Blanco con lacio. Y los mismos, las mismas combinaciones los colocamos en el otro lado del cuadro de Punet. Y hacemos la combinación para los descendientes. ¿Y qué vamos a obtener? En el primer cuadrito, tenemos en el primer cuadrito A, ¿no? A, B, B. Listo. ¿Qué representa A? ¿Qué colores? Negro. Negro, Negro. negro. Crespo, crespo. Listo. En el siguiente, ¿qué tenemos? Negro, negro, crespo, lacio. Negro, crespo. Negro, negro blanco y crespo, crespo. Crespo, crespo. ¿Qué tenemos? Negro blanco, Crespo, crespo, lacio. ¿Qué más? Negro, negro, crespo, lacio. Crespo, lacio. Negro, negro, lacio, lacio. Negro, blanco, blanco, crespo, lacio. Crespo, lacio. Negro, blanco, negro, blanco, lacio, lacio, lacio. Lacio, lacio. Negro, blanco, ajá. Crespo, crespo. Crespo, crespo, ¿no? Negro, blanco, crespo, lacio. Negro, blanco, crespo, crespo. No, blanco, era blanco, blanco, crespo, lacio. Blanco, blanco. ¿Qué tenemos? Negro. Negro, blanco. Blanco, crespo, lacio. Negro, negro, blanco, lacio, lacio. ¿No? B, B, o sea, esta B, no sé si nos están siguiendo. B, B, ¿no? Aquí. ¿Cierto? Esta A, aquí. Y esta A, aquí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Aquí que tendremos. Blanco, blanco. Blanco, blanco, crespo, lacio. Y tenemos blanco, blanco. Blanco, blanco. Lacio, lacio. Blanco, blanco, lacio, lacio. Ok, igualito, un ejercicio similar, solo que estamos cambiando con los colores un poco para ejercitarnos. ¿Qué nos están pidiendo hallar? Hallar la F1 y la F2. La F1 es esta, ¿no? Acabamos de hallarlo, esta es la F1. Y el resultado es este, el fenotipo 100%, pelo negro y crespo, y el genotipo 100% de híbridos. Ahora vayamos en las probabilidades en la F2. Decíamos, puede ser negro crespo. ¿Qué más? Negro. Negro crespo, lacio. Negro lacio. Blanco crespo. Blanco crespo, blanco lacio. Blanco lacio. Muy bien. ¿Cuántos negro crespos? A ver. Negro crespo, a ver. 1, 2, voy a borrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 también. 9 igual que el anterior. Hay que buscar las ABs, A mayúscula, B mayúscula. Entonces tenemos 1, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula. Igual acá, aquí. Abajo. Y, al lado. Acá. Abajo. Y acá. 9. Y hasta ahí los 9. Entonces, 9, 16. 9, igual. ¿Cuántos lacios? Hay que buscar una mayúscula, una B minúscula. Una mayúscula, una B minúscula. A ver, acá tenemos 1, 2,
3. 3. Ya no hay más, ¿no? Entonces tenemos 3 de 16. Ya está. Blanco Crespo. Crespo, blanco Crespo, no mayúscula, B minúscula. 1, ¿Qué 2, tendríamos 3. aquí? 3. Acá, A, 1, 2, 3. Y tendríamos este resultado. Y por último, blanco lacio, sería el A, las dos letras minúsculas, y tendríamos esto, ¿no? 1 de 16. Sí. Y ese sería el resultado en la tercera ley de Mendel. Bueno, hay que ejercitarse con el cuadro de Punnett, de que no es sencillo. Hay que buscar todos los ejercicios que podamos resolver en la web y a seguir trabajando, estimados colegas. Nos hemos pasado de verdad 1 hora de más, no sé cuántos todavía siguen en la sala, tal vez ya se han retirado, pero quería llegar hasta el final para dejarles esta información y ustedes puedan seguir repasando. Profesora, disculpe, y